we have three countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you called a drug leader? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. Because we don't like people when they kill people. And they sell drugs. They kill them in the United States. And Colombia is a major manufacturer of drugs, meaning cocaine in particular, as you know. Thank you, Mr. President. Thank you. La soberbia y la prepotencia de la estupidez de Trump. Acaba de amenazar al presidente Gustavo Petro, diciéndole que será el siguiente, como si tuviera una lista en mano, como un matón de a quienes va a eliminar en su juego político a nivel global. Lo cierto es que ya son varias las veces que el presidente Trump se mete con Colombia y se mete con el presidente Gustavo Petro. Primero, lo que nunca había hecho la oposición, llamar narco al presidente de Colombia. De inmediato lo metieron en la lista Clinton. Segundo, amenazó incluso con meterse y bombardear a nuestro país con la excusa de fábricas de cocaína. Y tercero, hoy lo que acaba de hacer es inaudito. Acaba de decir que el presidente Gustavo Petro será el siguiente. Nuestro rechazo, nuestra voz de alerta democrática al mundo y algo que debe quedar absolutamente claro. Las elecciones del 2026 tendrán una injerencia total y contundente de Estados Unidos. Debemos estar preparados en Colombia. Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia. Pero yo creo que debo explicarle al pueblo que pasa, cosas que pasan. Entonces, más o menos esta es la respuesta que he brindado. Todavía no la he publicado. La voy a publicar aquí ahora. No sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de 1.000 combates en tierra. ¿Sí es así, ministro de Defensa? 1.400, corrijo. ¿400 qué? 46 combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 12 bombardeos, son 13. Tratando de ubicar sus jefes, muchos con inteligencia militar compartida. Muchos de estos combates, ¿no? Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno. Hasta ahora. Se está haciendo bueno, va a terminar el año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas. La mayor incautación de la historia del mundo. No hay un récord de estos atrás. Recibimos del gobierno de Duque. Señor presidente, esas sí, toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. Es decir, 32.000 millones. Imagínense, 4 veces la población mundial, 5. Hágame el favor, entonces se mira como si no hubiéramos hecho nada. Y esto es en este gobierno. Recibimos del gobierno de Duque el mayor número de hectáreas de hoja de coca de la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45% anual. Fue Trump, el mismo Trump, el que hizo pública la denuncia sobre la barbaridad cometida en el año 2020 al disparar los cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque. 2020 es el punto de inflexión, a partir de ahí se disparó.
venía bajando con Santos por el acuerdo de paz con la FARC, que vieron pecado, vieron mal, hicieron trizas eso, acabaron el PENIS, la sustitución voluntaria, que es capítulo del acuerdo de paz, no mío, y tenía éxito. Y el tipo acabó con eso y habló de erradicación forzosa. 130.000 hectáreas dicen que erradicaron en ese año, y lo que aparece en el satélite son 10.000 hectáreas más. Y ahí empezó a crecer 45% hasta que nos entregaron, bueno, ya voy a decir esto, 230.000 hectáreas, la cifra más alta de hectáreas de la historia de Colombia. Para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer, 0%, de crecer. Si la incautación aumenta al máximo histórico y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centroamérica. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia. Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global tengo derecho a expresarlas y controvertir. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Bueno, había hablado de la medición satelital. Para el 2025, con medición satelital hecho en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido. Esto lo había hablado, tengo unas posiciones contrarias, pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Lo fundamental, el mar Caribe es de los países del Caribe. No hay una esquina que no sea de los países del Caribe. Cuando los jefes del narcotráfico viven en yates cerca de Dubái, en Madrid, etc. He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales y bienes de los narcos. No es indultándolos, no comparto esas decisiones. Negociar con narcos lo hace la justicia, no los gobiernos. Si ahorramos muertos, mejor, pero el objetivo es desmantelar el narco y no estimularlo. Los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia. Están en el sistema financiero internacional con coordinación de inteligencia policial, como acabo de hablar en Ameripol, donde están todas las policías de América, 30 países. Colombia, Estados Unidos es observador, allí me escucharon los señores de Estados Unidos. Con coordinación de inteligencia policial los podemos incautar, los capitales mundiales en el sistema financiero. Por estas ideas, las mafias internacionales, que son las dueñas del tráfico de cocaína de Colombia, amenazan mis hijas y mi familia. No quiero ver presidentes de Estados Unidos ayudando en esas amenazas. He luchado durante 2 décadas, contra el narco y estoy vivo de milagro. Por eso mi pueblo me eligió. Ahora veo a esos mafiosos yendo a Estados Unidos a desinformar.
los dueños de las mafias de la cocaína viven en yates cerca de Dubái, en Madrid, y han negociado con la justicia de Estados Unidos. No es positiva la cláusula de trato de la justicia estadounidense con los mafiosos, restringiendo a no entrar más cocaína a Estados Unidos, porque terminan regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo. La prohibición es dedicarse de nuevo a cualquier tráfico ilícito en el mundo. Fantástica y bendecida noche del jueves 11 de diciembre del 2025. Recordamos que hoy se están cumpliendo 1222 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos, como siempre, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes y les damos la bienvenida una vez más aquí a Colombia con C. Hoy he comenzado el video de otra forma, vine a hacer hasta ahora el saludo, dejando esa intervención de Camilo Romero en primera instancia y después las palabras de Gustavo Petro respondiéndole a Donald Trump mientras elaboraba un trino que ahora lo vamos a continuar leyendo porque el trino es más extenso. Trump vuelve a hablar como lo que siempre ha sido, un matón que amenaza a presidentes soberanos como si fueran empleados suyos. Colombia no se arrodilla ante bravucones y mucho menos ante un tipo que cree que el mundo es su patio trasero. Es así. Es que no solamente se trata de una amenaza militar. Anoche, después de que grabamos el video, pues saltó la noticia de esa amenaza militar hacia Colombia, hacia su soberanía, hacia nuestro presidente Gustavo Petro. No se trata solo de eso. Ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo también ha intervenido el gobierno de los Estados Unidos en decisiones judiciales que se han tomado en Colombia. También nos ha amenazado con aranceles, porque no le gustó tal decisión, porque está apoyando a esa ultraderecha colombiana. Busca y logra una influencia en las elecciones. Y aquí resaltamos lo que hablamos en el primer video del día de ayer, lo que está ocurriendo en Honduras. Totalmente aplicable a Colombia, lo dijimos el día de ayer. Es una guerra sucia que utilizan actores dentro de Colombia. ¿Para qué? Para desestabilizar el país. Y repetimos, es el mismo modelo hondureño aplicado a Colombia. Y buscan la forma de interferir en nuestras elecciones en el 2026. Recordamos incluso que Gonzalo Guillén hace poco denunció que la bandera de los Estados Unidos aparecía en una sección de la página de la registraduría que dice que colaborando con el escrutinio y colaborando con esa línea anticorrupción. ¿Cómo puede ser posible esto? Y esa última amenaza es inaceptable. Y también es inaceptable el silencio cómplice de esos que se dicen disque defensores de la patria, pero no son capaces de decir ni media palabra para defender nuestra soberanía. Definitivamente es una falta de dignidad y son unos vendepatrias. Eso también es preocupante, porque aquí en Colombia hay actores políticos que están también detrás de toda esta estrategia. Entonces, ojo, que la amenaza no es solo militar. Yo esta mañana decidí, porque el concejal José Cuesta envió ayer este post. Presidente Gustavo Petro, la amenaza de Trump de declarar a este país como el siguiente objetivo de su delirio imperial debe ser respondido con firmeza, convocando una movilización por la dignidad nacional el próximo 17 de diciembre. Día de la muerte de Simón Bolívar. Ahí ven el post del concejal José Cuesta. ¿Por qué no grabé video esta mañana?
porque me fui para el Consejo de Bogotá. Ayer inmediatamente vi este post, estaba escuchando un space que estaba dirigiendo o como anfitrión el concejal José Cuesta, donde se iba a hablar de la ley de financiamiento y obviamente se terminó hablando de esa amenaza directa a nuestra soberanía, a nuestro país y por supuesto a nuestro presidente. Entonces, como les digo, esta mañana, muy temprano, me fui para el Consejo de Bogotá a encontrarme con el concejal José Cuesta, que me invitó a una sesión, un debate allá en el Consejo y por supuesto, para hablar de esto. Hablamos de otras cosas, pero primero que todo vamos a tocar este tema. Esa convocatoria para una movilización, la movilización por la dignidad nacional, el próximo 17 de diciembre, día de la muerte de Simón Bolívar. Entonces, lo que continúa, o lo que vamos a ver a continuación, es lo que dijo el concejal José Cuesta. Por mi parte, cuenta con todo mi apoyo para echar a rodar, utilizo esa palabra, para echar a rodar muchas cosas con el concejal, pero en especial, en este caso, esa movilización por la dignidad nacional. Entonces, los invito a ver la entrevista que le hice al concejal José Cuesta. Primero estuvimos en el consejo, tuve la oportunidad de conocer su oficina y después salimos y me concedió esta entrevista y estas palabras. Primero que todo, como lo digo, esa convocatoria a la movilización el 17 de diciembre. Por el momento estamos esperando que Gustavo Petro, que las centrales obreras también tomen este post, esta invitación, esta convocatoria que hace el concejal José Cuesta para que sea una realidad. Por el momento se le está planteando, como me lo dice el concejal José Cuesta, se le está planteando a Gustavo Petro que nos apoye o que él mismo diga, señores, el 17 de diciembre marcha. Escuchemos entonces lo que hice esta mañana en el Consejo de Bogotá en compañía con el concejal José Cuesta. Bueno, ya estamos aquí, ya asistí a un debate, por primera vez un debate aquí en el Consejo de Bogotá, estaban hablando de seguridad, ya estamos aquí, esta es la oficina, espere, les doy la vuelta. Esta es la oficina del concejal José Cuesta, incluso me llama mucho la atención la puerta. Bueno, querida comunidad, como lo vengo diciendo desde que lo han visto en el video, la intro que le hice para este video, tenemos 3 frentes abiertos con el concejal José Cuesta, pero en este momento vamos a tocar el último frente que se abrió y tiene que ver con ese ataque rastrero de Donald Trump contra nuestra soberanía, contra nuestro país y contra nuestro presidente Gustavo Petro. Por supuesto que sí. Entonces, estamos acá con el concejal, tenemos aquí atrás a Luis Carlos Galán, a ver dónde está Galán. Bueno, ahorita enfocamos a Galán. Pero, concejal, usted ayer estaba escuchándolo en un space, usted ayer lanzó una idea de que debemos estar en las calles. Nosotros no podemos permitir que lo que esté ocurriendo y quedarnos callados. Hay una idea de una convocatoria para una marcha el 17 de diciembre, el día en que murió Simón Bolívar, ¿no? Cuéntenos de eso, concejal, ¿cómo echamos a rodar eso? Lo que he dicho es lo siguiente, frente a la política de la barbarie, frente a la política del genocidio, frente a la política de la muerte y de la amenaza, que es exactamente la política que le ha declarado Estados Unidos a través de Donald Trump, tanto a Venezuela como a Colombia, porque ha dicho de manera absolutamente alevosa, inaceptable, condenable por lo demás, que después de adelantar sus tareas de la barbarie en Venezuela, van a continuar con Venezuela y con el presidente Petro. Y entonces, en ese sentido, lo que hemos dicho nosotros es que esta agresión a la unidad nacional, porque hay que recordar que el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por más de 11 millones y medio de colombianos. Entonces, cuando se hace una amenaza tan absolutamente alevosa como la que expresó Trump en el día de ayer, sencillamente están agrediendo a los colombianos, agrediendo su unidad nacional, la soberanía, la autonomía y la dignidad de este pueblo. Cuando se están presentando estas situaciones que lo llaman ahora la política del Don Roe, un poco haciendo alusión a que el señor Trump, Donald Trump,
está básicamente acudiendo a la política de Monroe, América para los americanos. No, señores, Latinoamérica para los latinoamericanos. Entonces mi propuesta ha sido muy concreta. Frente a los tiempos de la barbarie, frente a los tiempos de las amenazas de muerte y de las invasiones, no nos queda otra opción a los latinoamericanos, bajo el entendido que somos la patria grande de Bolívar, la patria grande de América Latina, desatar los tiempos de los pueblos. Es la hora de los pueblos que mediante movilizaciones, tanto nacionales como latinoamericanas, seamos capaces de derrotar esta decisión política, sencillamente de volver a establecer relaciones de vasallaje y colonialismo en América Latina. No, señor Trump, el tiempo y la época de los colonialismos fue derrotada a comienzos del siglo XIX, no vamos a permitirlo. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que el 17 de diciembre se cumple una fecha más, un aniversario más del fallecimiento de uno de los padres de la patria grande, que es la patria latinoamericana. Ahora vamos a ir allí para que usted también haga unas tomas con otro padre de América Latina, que es José Artigas, en Uruguay, inspirador de la independencia nacional uruguaya. Entonces, por eso he dicho que los tiempos de hoy son los tiempos de los pueblos que sabrán defender con dignidad la soberanía de América Latina y la soberanía tanto de Venezuela como de Colombia. En ese sentido, lo que le he dicho yo al presidente Gustavo Petro es que convoque el presidente Gustavo Petro una gran jornada de movilización nacional en Colombia para defender efectivamente la dignidad nacional, para que desde la dignidad de los colombianos le respondamos a la teoría del Don Monroe, en el sentido de que aquí definitivamente no pasarán. En Colombia no pasará ningún intento injerencista. En Colombia no se admitirá que vengan estas hordas a sembrar de miedo, de muerte, de desolación y de genocidio en nuestro país. Estamos cansados y hartos de esta situación. Por eso lo que estamos diciendo es que se convoque por parte del presidente Gustavo Petro una gran jornada nacional el próximo 17 de diciembre por las calles de las distintas ciudades para responderle a esa provocación de Donald Trump al decir que el siguiente va a ser Gustavo Petro, y por ende lo entendemos nosotros, no es Gustavo Petro. Petro representa la unidad de esta nación, Petro representa la unidad de los colombianos y la sabremos defender y la sabremos proteger mediante la gran movilización popular. Concejal, y lo hemos escuchado decir que ha hablado con Gustavo Petro. ¿Qué ha dicho nuestro presidente respecto a esa? Él respondió en las horas de la noche con un trino larguísimo. Sí, ayer lo mostrando que el señor Trump, entre otras cosas, tiene situaciones completamente bipolares. Porque entonces, como bien lo dijo Bernie Sanders, muy duro contra Colombia, muy duro contra Venezuela, pero por el contrario, su gran aliado Juan Orlando Hernández, narcotraficante condenado en el Distrito Federal de Nueva York, si mal no estoy, a perfectamente 30 años de cárcel. Su hermano, el hermano de Juan Orlando Hernández, que había sido presidente de la República en Honduras, también un reconocido narcotraficante, también condenado a un mayor número de años en Estados Unidos. Y entonces, Bernie Sanders dice una cosa muy importante. Bernie Sanders es el senador demócrata por excelencia, el símbolo de la dignidad del pueblo norteamericano, porque también hagamos aquí una pequeña digresión. Nuestra disputa política es con ese sector sionista, con ese sector racista. Yo no sé si han visto ahora el video de Donald Trump diciendo que qué terrible tragedia que hayan llegado senegaleses. Países de mierda. Países de mierda. Sí, señor. Que es lo que prefiere es que lleguen a Estados Unidos los señores nórdicos, suecos, daneses, y también, por supuesto, noruegos. No, nosotros no podemos estar de acuerdo con un personaje absolutamente antipático para los intereses de América Latina.
Pero este señor que se muestra tan fuerte en contra presuntamente de Colombia y de Venezuela, cuando Colombia lo único que ha hecho es sencillamente ponerse la camiseta, la número 10, para defender a los colombianos de esa lucha incansable contra el narcotráfico. Hemos puesto los valles, los ríos, las montañas, los páramos, los humedales, las sierras nevadas como la de Santa Marta, que a nombre de la guerra contra la droga la devastaron. Y como si esto no fuese poco, también de alguna manera ofrendamos toda una generación, la generación de la década de los 90, Pizarro, Pardo Leal, el mismo Luis Carlos Galán, que lo vemos aquí atrás, ofrendaron sus vidas en la lucha contra el narcotráfico. Pero por el contrario, Estados Unidos sigue ampliando su nivel de consumo. Por el contrario, Estados Unidos sigue, y las instituciones políticas de Estados Unidos siguen adelantando los procesos de lavado de activos, porque sin duda alguna todos los dineros que genera el crimen del narcotráfico terminan siendo reciclados, lavados allá en el sistema financiero en Nueva York, en el sistema financiero mundial. Y en cambio, toma decisiones absolutamente inaceptables, como las de amenazar al presidente Gustavo Petro diciendo que va a ser el segundo después de Nicolás Maduro, sí, cuando sabemos que su política es absolutamente complaciente con verdaderos narcotraficantes como Juan Orlando Hernández, a quien le concedió, entre otras cosas, el perdón y el indulto presidencial. No, señor, en Colombia ya estamos asumiendo una posición de dignidad y de protección de la unidad nacional representada en el presidente Gustavo Petro. Por eso tan absolutamente importante que empecemos a movilizar a todos los colombianos para que ojalá el próximo 17 podamos tener una gran movilización que de alguna manera le envíe un mensaje al señor Trump para que entienda que no pasarán en Colombia, no pasarán en América Latina, que América Latina para los latinoamericanos, que ya esa relación colonial que está inspirada en la famosa teoría de América para los americanos no tiene ningún sentido. Estamos en un mundo democrático en donde este país comienza a tener relaciones de multipolaridad con China, por ejemplo, con la Unión Europea, con distintos mercados, de tal manera que, como alguien lo dijo, en medio de este proceso de transición a un nuevo orden mundial hay un desespero del señor Trump para tratar de pensar o seguir creyendo que somos la hacienda trasera de ellos. No, tenemos la capacidad, la enjundia, la inteligencia y, por supuesto, tenemos un territorio nacional con enorme capacidad de producción económica que puede establecer libremente relaciones económicas, políticas y comerciales con el mundo entero. Concejal, otra de las cosas que ayer también escuchaba en el Space, y yo incluso lo llegué a tocar ayer en uno de los videos que subí, es el tema, lo que está ocurriendo en Honduras, la intervención también en las elecciones de Honduras, que aquí en Colombia lo vimos, incluso Guillén denunció, y vimos en la página de la registraduría cómo incluso aparece la bandera de los Estados Unidos al lado de un anuncio de la línea anticorrupción. Nos preocupa eso, nos preocupa el tema de la intervención de Donald Trump, como lo hizo en Honduras, en Colombia. ¿Usted cómo ve ese panorama? Pues ayer en el Space que llamamos exactamente el Congreso colombiano solamente jode a los pobres, a propósito de la ley de financiamiento, sí, que lamentablemente hundieron, y eso quedó demostrado que el Congreso que nosotros tenemos en Colombia, la mayoría, el 70%, lo único que hacen es defender los intereses de terratenientes. Es un Congreso de terratenientes, defienden a los grupos privados, en este caso a los fondos privados de pensiones, a las EPS, y por supuesto se oponen a cualquier reforma social mínima, como por ejemplo la reforma pensional. En ese Congreso definitivamente no hay que confiar, hay que castigarlos electoralmente el próximo 8 de marzo. Y yo aproveché en el Space para decir lo siguiente: a mí realmente lo que me preocupa es que en medio de esa diplomacia lambona, esa diplomacia genuflexa que solamente sabe entender el mundo de rodillas y no de pie, con dignidad y con hidalguía, como es lo que estamos proponiendo nosotros. Entonces usted sabe muy bien que fueron una serie de alcaldes cuyos nombres todos los conocen, sí, a pedir intervención militar. Eso se llama una condición apátrida, vasalla además,
Es una diplomacia de la lambonería. Fueron a decir que era necesario que Estados Unidos y el señor Trump se ocupara de auspiciar una intervención militar. Por lo pronto, lo que yo alcanzo a observar es que van a iniciar una intervención política, tan grave como la militar, porque mire lo que sucedió en Honduras, en donde el mismo día que estaban otorgándole el perdón y el indulto al narcotraficante expresidente de Honduras por haber exportado cualquier cantidad de centenarias cantidades de kilos de cocaína, ese mismo día entonces el señor Trump dijo, y a mí me gusta el personaje este para que sea el nuevo presidente de la República en Honduras. En ese momento el señor iba como de quinto y lograron llevarlo al primer lugar, en medio también de un pavoroso fenómeno de fraude electoral. Y a mí me da la impresión que aquí lo que realmente se está cocinando por las élites vasallas colombianas, por las élites lambonas que no saben observar y relacionarse con el mundo sino de rodillas. Entonces le han pedido y le han diseñado una estrategia política a Trump para que intervenga en las elecciones para tratar de impedir lo que es imposible impedir, y es que el nuevo presidente de Colombia va a ser Iván Cepeda. Y entonces están desarrollando la ejecución de ese libreto. Y por eso ayer el señor Trump hace esa amenaza absolutamente absurda y execrable, en el sentido de decir que en el orden siguiente va a estar Gustavo Petro y Colombia a propósito de sus estrategias de amenazas e intervenciones políticas y militares. Pero a mí me parece que el objetivo realmente es poder incidir en las elecciones tanto de marzo como del mes de mayo. ¿En qué sentido? Que seguramente en el libreto vamos a encontrar que por allá sobre el 15-20 de enero va a decir que el señor Trump va a decir, y es que me gusta el hombre que está defendiendo la seguridad y ha dicho que mantiene las relaciones de cercanía con Estados Unidos, seguramente refiriéndose a este personaje desagradable que se llama Abelardo de la Espriella. Y seguramente en medio de esas conversaciones entre la diplomacia de los lambones, auspiciada por los alcaldes, le han dicho lo mismo que dijo María Corina Machado, cuando de alguna manera ha dicho, vayan por favor, entre comillas, a liberar al pueblo venezolano, que ella se ha comprometido a que todo el oro y todo el petróleo quede a favor de los Estados Unidos y concretamente al señor Trump, que realmente lo que le interesa, en eso también es importante decirlo. Sí. ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos? No es la lucha contra el narcotráfico, porque más vinculaciones con el narcotráfico que se puedan establecer en relación con las actuaciones del Estado de los Estados Unidos son evidentes. Ya le he dicho varias. Uno, el perdón presidencial que le otorgaron a Juan Orlando Hernández. Segundo, la vinculación permanente, por ejemplo, con el proceso que es el más complejo, además del narcotráfico. La fase más que genera mayor riqueza criminal del narcotráfico es el lavado de activos. ¿Dónde hacen lavado de activos? De activos por millones de dólares. Eso no es en Bogotá. Es en Nueva York, ¿verdad? Claro. Porque allá es donde reciclan los millones de dólares que producen las drogas y que luego quedan incorporados en el sistema financiero internacional. Y eso lo saben muy bien ellos y eso lo propicia sin duda alguna este gobierno del señor Donald Trump. También que ellos no están interesados en la lucha contra el narcotráfico. No. En el concreto, en el caso de Venezuela, están interesados fundamentalmente en tener control sobre las reservas petroleras más importantes del mundo entero, que son las que están en Venezuela, y en segundo lugar sobre el oro, y en el caso colombiano, porque definitivamente necesitan también poder tener acceso a los yacimientos petrolíferos que tiene Colombia, cuando hemos adelantado una política justamente contraria, digamos, de transición energético. Por supuesto, están interesados en la biodiversidad de nuestro país, eso se sabe de antemano, saben de antemano que nosotros somos una poderosa potencia hídrica, vienen por todos esos recursos para controlarlos, y seguramente esos voceros de la diplomacia de la lambonería han dicho que es necesario a toda costa sacar del poder a Gustavo Petro y que a cambio se van a entregar y se van a comprometer a entregarle todos los recursos fundamentales de lo que llaman ahora tierras raras, que también tienen presencia y asiento en Colombia, por ejemplo, en lo que se llama tanto en la Orinoquía como en la Amazonía. Ayer vimos también unas imágenes, no sé si las ha visto, de cómo se robaron literalmente un carguero de esos de petróleo por toda la cara. Llegaron los marines y se lo
lo intervinieron, dice Donald Trump, ¿no? Se lo robaron por toda la cara. Bueno, yo lo que creo es que estaba justamente pensando en esto. Esa es una operación simbólica. Está simbolizando frente al mundo entero realmente lo que quieren y lo que yo acabo de decir con relación a Venezuela. Eso es lo que quieren los nuevos piratas del siglo XXI. Actuaron como auténticos corsarios. Sí. Cualquiera de estos piratas emblemáticos como William Drake les quedan en pañales. Ayer se robaron exactamente un buque petrolero, transportador de petróleo, y lo único que estaban era de manera descarada, ya no tienen ni siquiera el pudor necesario para esconder sus verdaderas intenciones. Con esa acción simbólica del robo y la captura del carguero de petróleo de Venezuela, simplemente están diciendo: Venezuela nos interesa exclusivamente por los yacimientos y las reservas petroleras y por el oro, el arco del oro en Venezuela. Ahí queda claro. Otra de las cosas que también escuchaba ayer en el Space era que a Estados Unidos siempre nos ha tenido, como dice la canción de los prisioneros, ¿no? Latinoamérica siempre ha sido un pueblo al sur de los Estados Unidos. Están muy molestos porque... Es más, ni saben dónde estamos. ¿No acuerda ese señor Trump con su famosa teoría del Monroe? Sí. Diciendo es que Colombia. No es Colombia, es Colombia. Es Colombia y se respeta, carajo. Sí, señor. Pues decía también, escuchaba... Eso es importante volvérselo a repetir. Señor Trump, no es Colombia, es Colombia, y señor Trump, se respeta Colombia, carajo. Eso, se respeta Colombia. Hablaba de los acercamientos que ha tenido el gobierno colombiano, por ejemplo, con este caso con China, con otros países, con África, con los árabes. Eso les molesta mucho, ¿no? Eso también es parte de la rodillada en la que siempre hemos tenido y hemos estado contra este gobierno de los Estados Unidos. Porque somos tan insignificantes para ellos que no saben ni siquiera cómo nos llamamos. Simplemente tienen la misma noción del latifundista. Ellos creen que nosotros somos su hacienda trasera. Y cuando empiezan a ver por aquí chinos y también árabes y también turcos, entonces se incomodan que estén estos nuevos mercados y nuevas expresiones políticas visitando a su hacienda, y por lo tanto están absolutamente energúmenos. Pero sencillamente Colombia cambió. Colombia ya no es la Colombia ni de los Pastrana, ni la de los Uribe Vélez, ni la de los Duques, ni la de los Santos. Aquí lo que hay es un pueblo parado que decidió asumir en sus propias manos la decisión libre de construir su propio destino: democracia, paz y derechos humanos. Despertaron al jaguar, ¿no? Que ya estaba ahí esperando. Entonces, concejal, lo último que queda decir entonces es esperar cómo echamos a rodar esa marcha. Pues empecemos, si toda esta gente que nos está escuchando empieza, digamos, a entender que tiene sentido la idea de que marchemos, entonces empecemos a proponerle a través de las redes sociales a nuestro presidente Petro para que efectivamente convoque en esta semana esta gigantesca movilización del 17. Es un homenaje al padre de la patria grande, que es América Latina, que es Simón Bolívar. Entonces la tarea es esto: si están de acuerdo con esta iniciativa, enviémosle twitteres, redes sociales al presidente Petro, ayúdenos a la convocatoria de una gran movilización nacional por la dignidad, porque Colombia se respeta, carajo. Pues ahí queda la invitación. Entonces tenemos ya una tarea: enviarle información, enviarle mensajes a Gustavo Petro para que él nos eche una mano y salgamos todos a las calles, que estamos joches, como dicen en Santander, estamos tarde para salir. Y de paso de invitar a las organizaciones sociales, sindicales, cívicas y populares, a las centrales obreras, para que se cuelguen en esta iniciativa. Vamos a hacer una cosa que se llame algo así como la Marcha por la Dignidad Nacional. La Marcha por la Dignidad Nacional, me gusta ese título. Pues empezaremos, también usted en su calidad de concejal obviamente también puede mover varios hilos. Aquí estamos y nos tiraremos entonces de cabeza a lograr una convocatoria para este 17 de diciembre, el día que se conmemora la muerte de Simón Bolívar, pues que salgamos a defender nuestra soberanía, nuestro país y por supuesto nuestro gobierno. Concejal, muchísimas gracias como siempre, uno de los frentes que dejamos abiertos, y tenemos otros dos que ahora más adelante pues miraremos también y crearemos un contenido respecto a eso. Colombia se respeta, carajo. Stop, Trump. Colombia se respeta, carajo. Quedamos así entonces y nos vemos en la próxima, aquí en Colombia. La Marcha por la Dignidad Nacional. Me gusta ese título para la convocatoria. Entonces, ¿qué nos queda? Esperar cualquier pronunciamiento de Gustavo Petro
porque sabemos que si él lo dice, mueve masas, mueve multitudes, y ojalá se decida hacerlo y que sea este día, el 17 de diciembre de este año, la gran movilización por la dignidad nacional. Pero aparte de lo que escuchamos del concejal José Cuesta, siempre tan acertado en sus declaraciones, nombra varias veces la doctrina Monroe. ¿Qué es esa doctrina Monroe? La doctrina Monroe fue proclamada por el presidente estadounidense James Monroe en 1823. Fue una política exterior que estableció que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto hostil hacia los Estados Unidos, bajo el lema América para los americanos. Originalmente buscaba frenar la colonización europea y la extensión de monarquías, pero evolucionó para justificar la intervención estadounidense en el hemisferio occidental, consolidando su hegemonía regional frente a potencias como China y Rusia en la actualidad, aunque generando controversia y, por supuesto, desconfianza. Esa es una de las palabras que utilizó el concejal José Cuesta en medio de esa entrevista que nos concedió a Colombia con C. Y otra de las cosas también que nos llamó mucho la atención y que el concejal se lo preguntamos incluso fue ese robo descarado de un barco, de un buque petrolero en las costas de Venezuela. Escuchemos al Colorado del Norte. You know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Estas imágenes en las que Estados Unidos se roba un petrolero venezolano es el mejor resumen de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense en su capítulo para América Latina y el Caribe. Así es como se ve en la práctica la doctrina Monroe 2.0. La decisión de Donald Trump de reciclar esa doctrina Monroe 1823 América para los americanos, violentar el derecho internacional y la soberanía de pequeños países, despoja de poder a su partido. Recordemos que ya perdió la alcaldía de Nueva York y también la de Miami. ¿Harakiri? Pregunta Yanina Parada Vanegas. Vaya por Dios. Llegamos así entonces a las ñapitas, al vendaje, al bonus track aquí en Colombia con C. Y me voy rapidito para la página de la presidencia de la República. Gustavo Petro está en San Andrés, en la segunda cumbre de los pueblos del Caribe Occidental. Entonces nos vamos en directo rapidito para allá. O como se movió en Estados Unidos por millones de personas en diversas ciudades, porque las grandes movilizaciones que se dieron fue allá en Europa y en los Estados Unidos. Es decir, donde reside el poder basado en el dinero y basado en los misiles, que tiene como fuente el uso mortal del petróleo, el carbón y el gas. ¿Hay otro poder para contraponerlo? Pues los estados-nación diferentes no parecen encontrar el mecanismo para oponerse. Pero Manuela y Luna sí nos mostraron un mecanismo. La humanidad, las multitudes y la palabra. En Naciones Unidas sonó la palabra de diferentes presidentes y presidentas contra el genocidio, muchas. La palabra, le tuvieron miedo a la palabra porque se ligó a las multitudes.
Pues lo que se contrapone contra los misiles y el dinero son las multitudes y la palabra. Entonces estamos en un segundo escenario después de Gaza, el Caribe. 100 muertos. Pueden ser miles si desatan la invasión. Me dicen que yo estoy defendiendo una dictadura, yo defiendo y quiero defender la vida en el Caribe y la humanidad que vive en el Caribe. Las dictaduras las hemos resuelto nosotros, no necesitamos mucho apoyo para ello. Si los pueblos quieren, se liberan de dictadores y sí que nos hemos liberado de dictadores en el Caribe. La historia está escrita. Aquí lo que tenemos que defender es el Caribe. Y en esa medida tenemos que defender su humanidad. Y en esa medida tenemos que ser palabra y multitud. Y en esa medida creo que podríamos hacer retroceder los misiles y el dinero. Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo. Pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos. Nosotros tenemos que plantearnos entonces es otro tipo de desarrollo. ¿Qué hacer? No podemos tener el mismo poder militar, no podemos tener el mismo poder de dinero, pero podemos tener otros poderes. Esto comienza a ser uno, juntarnos. Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos, porque no existe aguas internacionales en el Caribe. El Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas de organización y económicas. No hay aguas internacionales en el Caribe, luego o caen los misiles o salen los misiles de aguas que no son de los dueños de los misiles. Eso se llama invasión. Ya estamos siendo invadidos. Con una excusa que no es cierta. En esta isla hay al menos 400 presos en los Estados Unidos, jóvenes, capturados por razones de tránsito de narcóticos, pero no hay un solo narcotraficante en realidad, porque todos son jóvenes que no tuvieron otra oportunidad, porque no había universidad, porque no había comida, porque no había un quehacer intenso en la vida para el joven en la isla, porque fue abandonada por el Estado de Colombia, y entonces no tuvieron otra opción que ver cómo sobrevivir con unos cuantos billetes. Los narcotraficantes mataron centenares de jóvenes de estas islas para que no dijeran por dónde son las rutas. Eran pilotos de lancha porque saben del mar Caribe, como antaño los caribes. Y si no los mataron los narcotraficantes, entonces los capturaron los Estados Unidos en tiempos donde no mataban a los que iban en las lanchas. Ahora también. ¿Cuál es la diferencia de un narcotraficante que mata a un joven sanandresano para que no diga por dónde es la ruta y un gobierno que mata a un joven sanandresano por lo mismo? No hay diferencia entre los asesinos. A Trump le he dicho, hermano, usted se está juntando es con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlo, si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. ¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos? ¿Quiénes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas? ¿Quiénes mejor incautan sin matar a nadie centenares de toneladas de cocaína que Colombia?
Pero ese no es el punto que les interesa, el punto es el control. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿y nosotros cómo vamos a controlar el Mar Caribe? Antaño se decía que dependía de la distancia del cañón de un barco militar. 12 millas, solo disparaban a 12 millas. 200 millas, solo disparaban a 200 millas. Pero ahora son misiles. Ahora ocupan completamente el Mar Caribe, no necesitan sino un barco donde lleguen los aviones. Y entonces, ¿cómo nosotros controlamos el Caribe? Nosotros podemos controlar el Caribe si conocemos el Caribe, ya no a nivel de los Caribes antaño, por dónde se va en la mar, cómo es la noche, a dónde llegar, y cómo son los vientos, y calurosos o fríos, para saber si lo que viene es un peligro, sino científicamente a profundidad hasta llegar al suelo y saber cómo son sus habitantes animales y saber cómo es su sostenibilidad y saber cuál es la peligrosidad que se cierne sobre el mar. La única manera, decíamos en una reunión ahorita, de salvarnos de la crisis climática, además de dejar usar del petróleo, el carbón y el gas, es que el océano absorba el gas carbónico que ya está allá arriba, el dióxido de carbono. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el océano pueda absorber más CO2 y lograr un equilibrio climático en el planeta Tierra? Si no es conociéndolo. Y nosotros, todos los caribeños y las caribeñas, somos del mar. Luego nos corresponde una responsabilidad, y ahí cómo se controla el mar por parte de los pueblos, no de extranjeros, que traen armas, barcos y misiles. Conociéndolo. Luego la universidad es fundamental, la ciencia es fundamental, la educación de nuestros pueblos es fundamental, la educación de nuestra juventud antes de irse en una lancha a esperar un misil en la cabeza, es la universidad, el arte y la unidad de nuestros pueblos. Aquí tenemos el Seaflower, aquí tenemos reservas de la biosfera, la tenemos del lado Pacífico, que no menciona aquí, pero donde también Colombia tiene una enorme responsabilidad, al lado de Ecuador y al lado de Panamá y de los países del sur de Sudamérica. ¿Cómo conocemos el océano a profundidad más que quizás cualquiera? He ahí una forma de control. ¿Cómo logramos que la Confederación de Pueblos del Caribe se haga dueña de la pesca del Caribe y pueda sostener alimentariamente a sus pueblos sin romper el equilibrio de la vida del océano? La primera vida que acaba en el planeta por crisis climática va a ser la del océano, no de la tierra, sino la del agua, lo dice la ciencia. ¿Y qué va a pasar en el Caribe con la población de las islas si se tira algún tipo de instrumento para pescar y no sale nada? ¿A dónde se irán sus jóvenes? ¿A dónde se irán? Sino a las degradaciones de la humanidad que pueda tener en esa época. Luego yo invito a controlar el Mar Caribe como un objetivo de la Declaración de los Pueblos del Caribe. Es el Mare Nostrum, podemos decirlo en inglés también, y en creolé, y en patú, y en francés. El Caribe es el mar de los caribeños y las caribeñas, y es el lugar de un gran fogonazo cultural que surgirá, que es el segundo renacimiento. Y la vamos a enfrentar con los saberes. Es en nuestra unidad donde está la fuerza. No podemos hacer lo que hacen los presidentes de las naciones suramericanas y latinoamericanas, que es callarse, a ver si negocian mercancías con cada país por separado, sino que esto, que es la superación de la diplomacia de las naciones, que ya se volvió inservible, es la diplomacia de los pueblos, y cuando los pueblos se juntan, no hay misil que aguante. Gracias, muy amables.
Alcanzamos a escuchar la última parte de la intervención de Gustavo Petro en esa segunda cumbre de los pueblos del Caribe Occidental que se está llevando a cabo en San Andrés desde el 9 de diciembre y continúa hasta el 13 de diciembre del 2025. Ahí están viendo ustedes la pieza gráfica, el eslogan, el logo de esta cumbre de los pueblos del Caribe Occidental. Nos salió de imprevisto esa ñapa, pero por supuesto teníamos que escuchar y estamos atentos a las palabras de Gustavo Petro. Listo, esa era la primera ñapita entonces que nos salió improvisto, ¿no? De improviso. Ahora sí tengo aquí preparada varias ñapitas, no vamos a hacer el video, bueno, ya de por sí ya va largo, pero vamos a ir llegando ya al final. Traigo a Ramón Campos Iriarte, el autor del libro La Trocha que no termina, en cuya presentación estuvimos aquí en Bogotá cuando compartimos con Gonzalo Guillén. Dice Ramón: ahora resulta que sí existen los falsos positivos, pero fueron culpa de Petro. Qué gente tan cínica y tan descarada. Definitivamente nos creen idiotas. Cita a Paloma Valencia, dice que ya sabemos quién dio la orden sobre los falsos positivos, un petrista, Huertas, defendido y reincorporado por el gobierno. Una denuncia que hace J.P. Hernández. Tantos años haciendo politiquería barata con los falsos positivos y resulta que un petrista era el que daba la orden. ¿Ah? Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto. Y que Dios tenga misericordia de su alma. Subalternos de los mandos militares del Meta detallaron las instrucciones que recibían de sus superiores para asesinar inocentes y falsificar con sus cadáveres las cifras de la seguridad democrática de Álvaro Uribe en una sesión de verdad de la Jurisdicción de Justicia y Paz. Porque así nos medían. Por bajas. La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 militares pertenecientes a 2 unidades de la 7ª Brigada del Ejército, del Batallón de Infantería número 21 Pantano de Vargas y el Gaulameta por 209 asesinatos presentados como bajas en combate entre 2002 y 2007. Mi coronel, tengo 2 personas capturadas, una con un juguetico y el otro no trae nada. En el momento las conversaciones es el coronel le dice: usted ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo, que yo le hago llegar el otro juguete allá. El otro juguete era la otra arma con que le iban a colocar a una de las 2 personas. Los militares participaron en la ejecución de un plan criminal cuya finalidad fue exhibir como resultados operacionales legítimos los homicidios perpetrados en combates simulados. Nosotros nos volvimos un grupo criminal. Eran víctimas que eran detenidas en retenes y luego la tropa las asesinaba y las pasaba como base en combate. La JEP pudo establecer en este caso 3 patrones macrocriminales. Ofertas laborales o otro tipo, llevaban a las víctimas a determinado sitio y las asesinaban y las pasaban como hojas en combate. Durante la investigación del Alto Tribunal se determinó que desde la década de los 90 se tejió una alianza entre algunos militares y los paramilitares. En otras oportunidades toque la puerta al vecino, refiriéndose a los paramilitares. ¿Y eso lo decía Saavedra? Sí, señor. Para que se manifiesten con algo. El Tribunal para la Paz examinará el papel de la cúpula del ejército de ese momento en los falsos positivos, por lo que citará al general retirado Mario Montoya. Ahí tiene también su respuesta. Definitivamente nos creen idiotas. Bueno, no a nosotros. A esa gente que los sigue, que por ahí los vemos replicando ese mensaje de Paloma Valencia, cuando toda Colombia sabe que los falsos positivos era una orden de Estado para sostener la tal seguridad democrática. Ahí lo acabamos de ver en ese informe que publicó Noticias 1. Y aparte, pues ya hemos visto muchas más informaciones respecto a quién dio la orden. Vamos llegando al final de este video y no puedo dejar de pasar, como otra ñapita, la respuesta que le dio Gustavo Petro a Francisco Barbosa. Dice Francisco Barbosa: palabrería sin sentido. Petro le entregó el país a los narcotraficantes a través de la paz total. Sacó a los narcos a las calles a través de sus solicitudes de levantamiento de órdenes de captura y para rematar miembros de su entorno compartieron inteligencia militar con las
disidencias de las FARC, banda de narcotráfico en la frontera con Venezuela, según el informe de Ricardo Calderón. Ay, Francisco Barbosa, pues tome su respuesta, papá. Señor Francisco Barbosa, lo peor que se puede hacer con el narcotráfico es entregarle el órgano que debe investigarlo, la Fiscalía. Usted le entregó la conducción de la Fiscalía al cartel más poderoso del narcotráfico en el mundo. No caminan por las montañas y selvas como piensa, sino que compran decenas de toneladas de polvo blanco en los envíos por barco mercante y usan los puertos. Uno de sus funcionarios en su propia fiscalía lograba controlar el puerto de Buenaventura para exportar decenas de toneladas a Europa al servicio de ese cartel, y varios de sus fiscales de confianza participaron del negocio. Muchísimos bienes de los narcos que deberían ser entregados al Estado se perdieron. Que hay oficiales en el ejército o la policía que terminen en negocios con narcos no es de ahora ni es secreto. Se han investigado decenas de casos y he sacado del servicio los evidentes. Seguiremos haciéndolo. Lástima que la Fiscalía no tuviera la misma actividad permanente de exclusión de los corruptos. El cartel que se tomó su Fiscalía se llama la Junta del Narcotráfico. Por eso ustedes no investigaron a cabalidad el asesinato del fiscal Pecci de Paraguay en la ciudad de Cartagena. Por eso un narco poderoso como Marcet pudo vivir en la ciudad de Medellín sin ningún problema y lavar sus dólares en el país a través de espectáculos artísticos e iglesias falsas. Por eso murieron sicariadas 15 personas con francotiradores en Bogotá. Por eso hubo una expansión del narco a Ecuador. Ahí tome su respuesta, Francisco Barbosa. Y ya como vamos llegando al final, antes de irme, tengo una ñapita más, pero quiero revisar la cuenta de Gustavo Petro. Se ha posteado algo desde ahora. A ver. Dice aquí, sí, ha reposteado a Armitage. Escuchemos qué dice Armitage. Dice que yo soy comunista porque reparto utilidades. Están pifiados. Repartir utilidades aumenta la productividad, mueve la economía y es un excelente negocio para todos. Escuchemos. Don Mori, mis tías dicen que usted es comunista. Bueno, eso no solo lo dice tu tía, lo dicen una cantidad de empresarios aquí en Colombia, porque yo hablo de repartir utilidades, me tachan de comunista. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que repartir utilidades es una manera de ser productivos y de poner el sistema capitalista a funcionar a full. En la medida en que todos, desde el más humilde trabajador hasta el más alto de cualquier empresa o compañía, sepan que pueden recibir utilidades por su trabajo, la gente trabaja mucho mejor, la gente se preocupa más, la gente llega por la mañana aquí a decir, hola, ojalá esta empresa gane más plata para que nos la repartan también a nosotros. Si eso es ser comunista, entonces me volví comunista, porque yo tenga la plena seguridad que yo de comunista no tengo nada. Hicimos una cementera, tenemos esta siderúrgica, estamos haciendo un ingenio que tenemos problemas, pero vamos para adelante con él. De manera que decirle a tu tía que no me diga comunista, por favor. Lo acaba de repostear Gustavo Petro, me imagino que desde San Andrés aún. Cerramos este video con 2 minutos de realidad en España. Cruzamos el charco y nos vamos para el país europeo. Gabriel Rufián, ya lo han escuchado, muchas veces lo utilizo en mis videos como parte del contenido que creo. Pero escuchemos estos 2 minutos de realidad, repito, que están ocurriendo en España. Presidente, yo le propongo 2 minutos de realidad, más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar, que les debe de preocupar. ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Imaginen una familia de 3 que quiera hoy comer 3 filetes de ternera y cenar 3 filetes de salmón. ¿Sabe por cuánto le sale el día? En el súper, 30, 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Yo lo que le sugiero, lo que le propongo, casi lo que le exijo, es que saque a la comida del mercado especulativo, igual que la vivienda,
quien se quiera hacer rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida, que tope precios y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación. A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida y su solución siempre es bajar el IVA, parecida a la solución del Partido Popular. ¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios. Así que no les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. 2 minutos de realidad de lo que está ocurriendo en España. La cosa ya no es como antes. La cosa no es como antes. Nosotros en casa pasamos de prácticamente de comer con 300 euros al mes a 700 euros. Y lo pueden hacer y lo pueden verificar y lo pueden decir las personas que viven en España. Increíble cómo han subido los precios, cómo han subido los alquileres. Es invivible esa situación que se está viviendo en este momento en España. Vengo de allá, sé de lo que hablo, hacía la compra. Y muchas veces con mi esposa comprábamos unas cosas aquí, otras cosas en otro supermercado, otras cosas en otro supermercado y otras cosas en la frutería y en la carnicería, para poder hacer rendir la platica, porque es que definitivamente no alcanza para nada. Los que viven en España lo pueden decir. En Málaga, por ejemplo, el tema de la vivienda es un tema tremendo. El tema de los precios de la vivienda, los precios de los alquileres, imposibles. Aunque, ojo, uno también mira por aquí los precios de los arriendos y eso. Tela marinera. Llegamos así entonces al final de este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Tocamos varios temas, pero lo más importante que quería mostrarles a ustedes es sobre todo el tema de la convocatoria a las calles. Tenemos que salir a las calles para defender nuestra soberanía, para defender a Colombia, con el tema de la agresión de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos. Pero hay muchas más cosas que nosotros deberíamos estar ya en las calles. El tema de la ley de financiamiento y algo que yo hago mucho énfasis, el tema de los medios. La forma como engañan a la gente. Es que deberíamos estar en todos esos medios, multitudes, protestando, porque la forma como nos engañan es muy, bueno, como engañan a unos. Afortunadamente, pues, hacemos contrapeso a esas malas informaciones y a esas malas noticias y a esas mentiras. Pero que los medios no pasen desapercibidos en todo esto que está ocurriendo. Pero vamos a salir adelante. Sabemos que esto se les va a devolver y lo vamos a lograr. Mañana les voy a mostrar otras cosas que hice con el senador, con el concejal, otros videos que hicimos, el tema de las basuras y por supuesto el tema de la constituyente, que era uno de los temas también que tenemos pendientes, pues hoy hablamos de eso con el concejal, pero se los mostraré mañana en otro video para, pues, si no, nos dan aquí las tantas, viendo, creando este contenido y ustedes viéndolo también. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Miles y miles de bendiciones para todos. Gracias eternas, totales e infinitas. Y los invitamos a suscribirse al canal, aquí, a Colombia con C, donde estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Chao.